tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Amén. Bueno, siempre es grato compartir con ustedes una palabra que la aspiración siempre de un predicador es que esta palabra edifique, fortalezca y les dé energía. Ojalá no en la semana, sino que de manera permanente. Así es que hoy día, bueno, les pido disculpas porque ando con un poquito de carraspera y voy a andar medio a cada rato tosiendo un poquito. Pero mi intención esta mañana, escrutando, leyendo la Escritura, me quedé pegado en un texto que me llamó la atención, porque en verdad es como una reprimenda que el apóstol Pablo le entrega a una iglesia. Y yo dije, bueno, ¿y de qué manera vamos a edificar a los hermanos con una reprimenda? Y la verdad es que la encontré importante porque son fenómenos que vive la iglesia. Son situaciones, uno siempre idealiza una iglesia. Hablo de una iglesia, la parte del cuerpo de Cristo establecida como iglesia, ¿no? Eso todos lo entendemos. Entonces, yo decía, pero parece ser que este va a ser una palabra de chicotazo. ¿Ah? Y la verdad es que la entendí como válida para que pudiéramos cada uno de nosotros reflexionar frente a la historia de las iglesias, que las iglesias no fueron un pan dulce todos los días, no fueron miel sobre hojuelas, fue una lucha permanente y constante de los incursionadores de la palabra, y aquí voy a referirme al apóstol Pablo, claramente, cómo trabajaba denodadamente con una pasión profunda en su corazón para poder predicar el Evangelio de Cristo y llevar a la vida personal a Jesús. Y en algunas iglesias se levantaron ciertas voces, no en contra del Evangelio, sino que se produjo una disgregación de pensamiento. Y voy a referirme a la iglesia de Tesalónica. Y el título que le he puesto yo es este. Lo que hizo que Pablo moviera y escribiera con puño y letra de él las cartas a los tesalónicos, que voy a usar el capítulo, Tesalónicas 2, segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Y yo he encontrado este título porque en verdad cuando ustedes vayan escuchando lo que yo voy compartiendo con ustedes, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que tiene que Pablo corregir. Aún habiendo él explicado el Evangelio del Reino de Dios y habiéndole hecho entender lo que significaba el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que significaba el perdón de los pecados, no obstante el pueblo de Tesalónica tenía sus pequeños enredos, por decir así. Entonces yo, pensando en el espíritu que movía a Pablo en el capítulo 3 de segunda de Tesalónica, de Tesalonicense, ¿qué es lo que quería Pablo? No quería que el pueblo se desviara, no quería que el pueblo tomara caminos distintos al que él había predicado, y es muy enfático en eso, ustedes lo van a ver en la medida en que avance. Entonces el título que quise seleccionar es Enmendando vidas en la iglesia. También pensé en otro título, Enmendando rutas. Pero me parece que este es más objetivo, porque lo que quiere hacer Pablo es que no haya un desvío de la iglesia en Tesalónica. Y por eso que él parte diciendo cosas muy interesantes. En
en el encabezamiento del texto que yo tengo en mi Biblia, decía que la palabra de Dios sea glorificada. Entonces, parte el título o el encabezamiento de este texto, declarando el autor, no Pablo, sino que el comentarista o el que escribe esto, dice que la palabra de Dios sea glorificada. Y la palabra de Dios se glorifica con una vida testimonial de cada uno de nosotros. La gloria de Dios debe manifestarse en el corazón suyo, en el mío y en el de todo aquel que escucha el mensaje de esperanza y de salvación para su vida. Así que la palabra de Dios tiene que ser glorificada. No puede ser un conocimiento que adquieres tú mentalmente y luego te lo dejas como un conocimiento, como alguien que va a la universidad y le plasman sus conocimientos de la carrera que está estudiando. No es eso. La palabra de Dios tiene que ser vivificada, tiene que ser trasladada al corazón y que tiene que ser revelada. Entonces Pablo está en un conflicto, porque él dice, pero ¿cómo? Yo vine y expliqué bien las cosas del reino de Dios y estos hombres, estas mujeres, no han entendido muchas cosas. Entonces él, pienso yo que de pronto Pablo habrá pensado, este pueblo está confundido. Si bien es cierto, tiene matices claros, raíces claras de el resultado de lo que Pablo explicó a ellos, cómo les reveló la verdad de Cristo a ellos, sin embargo habían algunos vacíos. Vamos a verlo un poco. El texto es el que yo acabo de mencionar. Dice, ¿de dónde es que los lentes, chiquillos? Ahí está detrás de la... Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra. Y este fue el gancho por la cual yo dije, esta es la palabra que tengo que compartir con los hermanos hoy. Que la palabra del Señor corra. El agua estancada tiende a podrirse. El corazón que no predica la palabra de Dios tiende a secarse. Tiende a dejar de tener interés. Usted tiene que ser movido para predicar la palabra todos los días, a donde sea y como sea. Es la única forma que este caudal de conocimiento de las cosas de Dios tenga un fruto en el tiempo. Cuando el agua queda estancada se llena de pirigüines y de otras especies vivas que no sirven mucho, salvo para ser alimentada por las algas, los musgos. Pero el agua estancada en el corazón tiende a podrirse. Cuando nosotros tomamos en responsabilidad total y completa la obligación, que es lo que Pablo quiere hacer aquí, de predicar el Evangelio, hacer fluir el Evangelio. Si no, las iglesias se estancan, las iglesias quedan paralizadas, las iglesias no crecen, no tienen visión de futuro. Les da lo mismo que llueva, que salga el sol, que nieve, les da lo mismo, no hay mucho interés. Y esa era la preocupación de Pablo. Entonces yo quise meterme en el corazón de Pablo. Y espero que yo también pueda meterme en el corazón de ustedes. Por lo que Dios ha mostrado a mi corazón. Claro, y entre las reflexiones yo decía, pero si estos hermanos se portan mal. No son ociosos, como dice por ahí. Hay una palabra en un texto ahí que dice que son ociosos. Que son flojos. Y que tienen confusiones con la venida de Cristo. Todo eso lo aclara Pablo, notablemente, a la iglesia de los tesalonicenses. Sigo leyendo entonces respecto de que la palabra corra y sea glorificada. La palabra de Dios tiene que ser glorificada y la glorificación la promueves tú. La glorificación viene por cuenta tuya, porque si tú no hablas, ¿cómo glorificas la palabra? Si tú no predicas el Evangelio del reino de Dios, ¿cómo glorificas el nombre de Jesús? No hay cómo. Es agua estancada en un lago, ni siquiera un lago, un charco, que se llena de cosas
que no corresponde que tengamos. Fíjate que cuando haciendo una práctica de aquello, cuando esta agua está estancada, voy a hacer un símil cuando el corazón queda estancado. Cuando tú dices, ¿qué hago hoy día? No tengo nada que hacer. No tengo tiempo para orar, no voy a ir a visitar al hermano, no lo voy a llamar, no quiero leer la escritura. ¿Han estado a veces en situaciones como esa? ¿Cómo glorificamos al Señor cuando tenemos ese sentir en el corazón? Que no es evidentemente de Dios, es del enemigo de Dios, que te pone la flojera, que te pone la modorra. Sigamos. Así como, perdón, y sea glorificada así como lo fue entre ustedes, voy a cambiar la palabra vosotros por ustedes, y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Uy, cuando entendí esto, no solamente me preocupé de que hay hombres malos y perversos, pero Pablo agrega una cosa sabia. Dice que esos hombres malos y perversos no son hombres de fe. Vale decir, parece ser que la vida del hijo de los cristianos hay un elemento fundamental para llegar a tener una vida compatible con la necesidad espiritual de cada uno de nosotros y que tiene que ver con la fe. La fe viene y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Vale decir, la fe es generada porque usted escuchó la palabra, porque alguien predicó el evangelio del reino de Dios a su vida y esa recepción suya glorificó el nombre de Dios. Cuando eso no ocurre, hermanos, voy a usar permanentemente este ejemplo, es como un charco con agua detenida. Y eso es lo que tiene preocupado el corazón de Pablo, ¿no? Luego dice el 3 del mismo versículo, porque yo voy a trabajar del versículo 1 al 5. Dice, pero fiel es el Señor, dice, que os afirmará y guardará del mal, a pesar de que tengo frente a mí la maldad. Él, dice Pablo, que el Señor nos va a guardar del mal, de los hombres perversos, de los hombres que no creen en Dios, que incluso hay lobos vestidos de oveja en la iglesia. Y créanme que es fácil contar los lobos. Muy fácil. El tema es que no tenemos la capacidad o no tenemos la valentía para enfrentar los lobos y echarlos de la iglesia. Porque Pablo al final de esta enseñanza nos dice que a estos hay que disciplinarlos, dice. Verdaderamente, hermanos, parece que esta era como una iglesia, pero ya en completo apartamiento del propósito de Dios. Sigue agregando, ¿no? Y tenemos confianza respecto a ustedes, dice, en el Señor, es decir, tú incorporado en el Señor, no tú por cuenta tuya, sin el Señor. El Señor al lado tuyo no te sirve, ¿eh? Ojo, el Señor tiene que estar dentro de tu corazón. No sirve el paralelo entre Jesús y tú. Es cuando camina una pareja. Son dos. Jesús quiere estar dentro de tu vida. Quiere que se haga real su presencia en tu corazón. En que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Claro, es por eso que Pablo está en conflicto. Porque él había instruido a hacer ciertas cosas que no hacía la iglesia en Tesalónica. No lo hacía. Es decir, no es que andaban desbandados en cuanto a desorientados a plenitud. Habían probablemente ciertas facciones de hermanos, ciertos hermanos que daban crédito de su fe,
y eran hombres fieles y leales a seguir el consejo de Pablo. Pero habían probablemente otros grupos dentro de la iglesia en Tesalónica que eran personas que tenían conflictos. Ahora, no se olviden ustedes que, bueno, ahí hay varias iglesias que fundó Pablo: Colosa, Tesalónica, Efesio, y me falta una más, que están dentro de la Grecia. Entonces aquí había muchos pensadores, había mucho humanismo en esta iglesia, porque tenían filosofías griegas. Y la filosofía griega eminentemente es humanista. Habla de las capacidades del hombre, de los talentos del hombre, del desarrollo del hombre. De hecho, grandes matemáticos, los primeros matemáticos que conocimos nosotros fueron los más populares, digamos, habían antes otros, eran griegos. Ellos desarrollaron el conocimiento matemático. Y vaya que hoy día es trascendente la matemática, ¿o no? Fundamental. En todas partes se aplica la matemática, los cálculos. Hoy día la inteligencia artificial es una derivada del logaritmo, que es una cuestión que yo no la entiendo, ¿eh? Sinceramente, ¿cómo puede llegar el logaritmo a tener tantas cualidades y tantas virtudes, humanamente hablando, que te lleva incluso al conocimiento de cosas sorprendentes? Entonces imagínense la mente de los tesalónicos. Eran tipos que la pensaban, pues. Así que romper la estructura del conocimiento humano, de la ciencia que ellos tenían, le era muy difícil creer en un ser que no existía a la vista, porque Cristo no estaba. Es decir, había que creer por un acto de fe, y esa era la prodigación de Pablo: prodigar el Evangelio, predicar el Evangelio del reino de Dios. Pero él quería que esa predicación tuviera efecto práctico en la vida de los hermanos. Y ahí es donde está la problemática. ¿Cómo hacerlo para que ellos me entiendan bien? ¿No? Sigo. Y el Señor, es muy sabio este Pablo para escribir, ¿no? Y el Señor encamine vuestros corazones. Cuando yo puse aquí enmendar la vida en la iglesia, tomé en cuenta este pasaje. Y el Señor encamine vuestros corazones y sí al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué tremendo este Pablo, ¿eh? Qué tremendo. Me agrada mucho. Pablo tal vez sea un apóstol que yo admiro mucho por sus convicciones profundas, ¿no? Siempre es un desafío para mí tratar de entender el corazón de Pablo, sinceramente. Y tiene un corazón más grande que el pecho de él. Ya lo expliqué un poquito, pero aquí dame la siguiente vista panorámica. Tesalónica está localizada en la costa, esto es a modo de hacer un contexto general, noreste del mar Egeo. En el año 168 a.C. fue la capital de Macedonia. Macedonia fue una importante ciudad capital que tenía muchísimos movimientos comerciales. Era muy trascendente Macedonia. Y Tesalónica era la capital. Era como Santiago, por decir así, ¿no? Era una ciudad gobernada por sus propios habitantes, vale decir, ellos mismos elegían las autoridades que gobernarían su ciudad, su pueblo. Entonces eran súper avanzados en aquellos días. Y tenía una población de alrededor de 200.000 habitantes. Era una ciudad grandotota, no era tan chiquitita para aquellos años. Sigo. Ya partí haciendo algunos comentarios, hoy comentaremos solo una parte del texto anunciado. Dame el siguiente título. Esta iglesia presentaba varios problemas, entre ellos, y aquí yo identifico con letra minúscula, los problemas que tenían
en Tesalónica. En Tesalónica. No solamente ellos eran medios desobedientes, sino que aquellos que verdaderamente se convirtieron de corazón, enfrentaron a sus coiguales, a sus conciudadanos de la época. Y lo enfrentaron de manera muy dura, porque aquellos que no creyeron en el Evangelio de Cristo, los atacaban, los declaraban ignorantes, torpes. ¿Cómo es posible que un predicador te haya convertido, te haya cambiado tu pensamiento y dejaste casi dejar de ser griego o tesalónico? Así que eran zarandeados por los que no tenían la fe para acreditar lo que Pablo había ya establecido como palabra ministrada. Y dice dice el 6, este es 1 de Tesalonicenses 1:6, esos textos los pueden anotar porque es el complemento de la palabra que se está compartiendo. Y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros. Contextualicen esto. Ustedes, pueblo de Tesalónica, son imitadores de nosotros, dice Pablo, y de los predicadores que estaban con Pablo. Ustedes imítennos a nosotros. Vale decir, él le está diciendo, sean iguales, ojalá, a nosotros. ¿Y por qué habla con tanta autoridad Pablo? Porque evidentemente el hombre estaba investido de autoridad y de una convicción profunda. Él tenía una pasión por el Evangelio de Cristo. Era un hombre apasionado. Hoy día la pasión por Cristo está media disminuida, está esmirriada. Y yo no digo que acá, sino que en general. Hoy día, creo que ya lo he dicho en otras prédicas, hoy día es más fácil reemplazar la IA que leer la Escritura. Porque sale todo. Pero sale todo bajo la perspectiva humana. No está el espíritu. Cuando usted lea, se apoye para leer la Escritura y se va a la IA, no se olvide que no está inspirada por el Espíritu Santo. Ese es un logaritmo matemático que piensa casi humanamente, pero no es inspirada por el Espíritu Santo. Así que cuando usted haga eso, porque hoy día la IA ya es una cuestión ya desatada por todos lados. El otro día hablando con la Claudita por el trabajo nuestro, nos pidieron un dibujo de un mueble, de unas cosas. Entonces le mandaron la foto. Y la Claudia metió la foto y la IA le entregó todo. La altura, los largos, los anchos, las medidas, dónde va la bisagra, dónde no va la bisagra, la trasera, el zócalo, todo. Y yo decía, ¿pero cómo, Claudia? ¿Le dijiste algo? No, le mandé la foto. Ojo, el Evangelio de Cristo no es una IA. No es reemplazable. La palabra de Dios es irreemplazable. La inspiración del Espíritu Santo es única y solo llega al corazón de aquellos que creen en Jesús. Nada más. El resto es una fanfarria. Pero hoy día es virtual. Hoy día la inteligencia es virtual. A mí que me llegan cosas ahí, dice, no sé, estamos en un curso, dice, de las cosas que me llegan, de administración, de no sé qué, cuestiones, y todo por IA. Es decir, ni siquiera vaya a la escuela.
Ni siquiera alguien te dice nada, sino que métete en este link y vas a encontrar todas las respuestas a lo que tú quieras. Aquí tenemos un computólogo, y allá tenemos otro como en el chat, ¿vieron? Y así. Bueno, no sé si hay alguien más que maneje computador, pero yo sé que ellos dos trabajan fuerte en eso. Así que bueno, eso es un poco lo que pasaba, uno de los aspectos de que pasaba con ¿cómo se llama? Con el pueblo, ¿no? En el versículo 6 de Tesalonicenses dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. A ver, ¿quién recuerda cuándo se convirtió de los que está acá? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Ese es un episodio clave en la vida del convertido al cristianismo. Yo el otro día les conté cómo fue mi conversión. En momentos de aflicción. Yo estaba en aflicción profunda y necesitaba algo distinto a lo que me estaba rodeando. Usted, hermano querido, no creo que usted se haya convertido cuando todo estaba maravilloso. Todo era miel sobre hojuelas. No creo. Pueden haber excepciones, pero por lo general estamos en aflicción. ¿Y por qué el Señor acude en el momento de aflicción a tu vida? Porque era necesario que en ese estado emocional en que tú estabas, le conocieras. Te prendieras de él así. ¡Oh! Te tomaras de él. Y él te pasó el socorro de tu vida. Seguro que fue así. Por eso es que Pablo recuerda esto, y no en forma irónica, sino que en medio dice que recibir es tomar para sí. Es cuando yo entrego algo a una persona, ya deja de pertenecerme a mí, es con un regalo. Yo voy con un regalo, se lo entrego a una persona, deja de ser mío. En un momento dado fue mío. Pero cuando yo lo entrego, ya no lo es de la persona que lo toma. Así fue la vida de Cristo en usted. Usted recibió el mensaje de salvación y de esperanza y su vida fue cambiada, fue transformada, fue conducida por el camino del bien y no del mal, como dice la Escritura. Agrega finalmente este versículo, dice, con gozo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Maravilloso. El contexto de amor de parte del Señor. Porque vosotros, estoy hablando ahora del 14, primera de Tesalonicenses 2:14, por ahí está, anótenla, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. En Cristo, no fuera de Cristo. Cristo no es un partner tuyo. Él está aquí, en el sentido figurado, el partner, ¿no? Pero Él siempre está a nuestro lado, claramente, pero no lo vemos. Pero Él está con nosotros, ¿no? Que están en Judea, está hablando aquí de lo que pasó con la iglesia en Judea, ¿no? Pablo, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Está haciendo una comparación con lo que pasaba con los judíos. Todavía estoy en la primera parte, ¿eh? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Hermano, ¿usted está pasando por tribulaciones? De cualquier naturaleza esta sea. ¿Está pasando por momentos difíciles? Yo creo que sí. Ahora, yo no quiero enfermarlo a ustedes, ni quiero que ustedes me enfermen a mí con esta prédica. Pero seguramente estamos pasando por momentos de aflicción. Porque los momentos de aflicción no pueden ser apartados
de la voluntad de Dios. Tienen que estar. Porque los momentos de tribulación a nosotros nos permite tener la capacidad de superarlos en Cristo Jesús por la gracia del Espíritu Santo. Así que las tribulaciones se hacen bienvenidas, las tribulaciones, porque nos ayudan a crecer espiritualmente hablando. Bienvenidas las tribulaciones. Usted dirá, pero este predicador se equivocó. Está mal. ¿Cómo quiere que nos venga el mal? No, tribulaciones, que es muy distinto a que venga el mal. La tribulación usted la experimenta y la vive siendo cristiano, habiendo puesto su vida bajo la voluntad de Jesús. Entonces las tribulaciones tienen un concepto distinto a la maldad. Es la lucha, es el enfrentarme todos los días a una situación, no todos los días a veces, sino que por tiempo, a situaciones difíciles de soportar. Pero usted tiene la capacidad de superar aquellas cosas. De acuerdo a lo que Pablo nos está enseñando acá, ¿no? A fin de que nadie se inquiete, si no pierda. Es decir, aquí la palabra inquiete yo la comparo como no pierda la paz. Cuando usted queda inquieto es porque la paz a lo mejor no está en usted. No está quieto, no está tranquilo. Entonces dice aquí, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Es decir, las contribuciones no. Son tribulaciones también las contribuciones. ¿Ah? Las contribuciones son tribulaciones, ¿o no? A veces sí. Ok, entonces el punto número A era persecución y sufrimiento a causa de su fe en Cristo. Ese era el primer punto de desarrollar de la problemática de los hermanos de Tesalónica. Ahora vamos a ir al punto B que me pasé. Acá. Falta de claridad y revelación acerca de la segunda venida del Señor. Y aquí tenían una confusión más o menos grave ellos. Porque definitivamente, cuando Pablo les habló de que Cristo había muerto y que había resucitado, lo que pasó aquí es que él también les anunció la segunda venida. En la prédica de Pablo anunciaba que Cristo venía. Los textos de más abajo respaldan todo lo que yo digo. Pero ellos pensaban que Cristo venía después de que Pablo les predicara. Entonces estaban confundidos. Y además Pablo le había hablado, después hay una serie de textos que sería conveniente que lo anotaran, respecto de la resurrección de los muertos, que Pablo se lo aclara, pero tremendamente. Pero este era un conflicto que tenían ellos. ¿Qué hacemos? Entonces, algunos decían, bueno, ¿y cuándo viene el Señor? Y algunos, esperando que viniera el Señor, se pusieron ociosos y no hacían nada. Entonces también le pegó la reprimenda. Entonces la confusión de que Cristo, ¿cuándo viene Cristo? Porque si viene Cristo, muchos de ellos ya tenían seres familiares que ya habían fallecido. Y ellos pensaban que cuando Cristo viniera, esos muertos, iban a resucitar. Y estaban esperando que resucitaran los muertos por la venida de Cristo. Entonces Pablo
Yo creo que ya andaba ¿cómo se llama? Una cucharita de palo, tratando de que entendieran que no era eso. Lo confundieron. ¿Por qué? Y esto vuelvo a la primera parte que compartí con ustedes. Porque ellos tenían una mente racional. Ellos pensaban humanamente. No habían puesto en su corazón las convicciones de que Cristo, bueno, tampoco era tan fácil entender en aquellos días. No se olviden ustedes que Pablo, ya lo he dicho varias veces y también creo que Renato o Mario, Pablo no conoció a Jesús. No fue discípulo. Y esto fue escrito entre el año 50 y 51. Este texto. Vale decir, lo hizo, lo escribió después de que Cristo había ascendido a los cielos, pero previamente a eso había resucitado. ¿Fijan? Entonces, por eso que ellos tenían una confusión, y no creo que Pablo no haya tenido la claridad para haber explicado esto sabiamente, porque era un hombre muy sabio y explicaba con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, inspirada por la gracia del Espíritu Santo, para que ellos comprendieran cuál era la razón de la resurrección de Cristo. Pero no era la confusión que tenían ellos. Entonces eso también les creó un problema. En el 2 de Tesalonicenses 2, 4, del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿ves tú? Habla del encuentro con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Ves? El problema estaba acá, en la mente. Si os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se confundan, cabritos. No se enreden. Cristo viene, pero no hoy día a lo mejor, pero viene. Y de hecho, han pasado 2025 años, un poquito menos, 2000, y estamos esperando a Cristo que venga. Maranata, 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 Cristo viene. Cristo viene. No vino en aquel día de los tesalonicenses. Viene ahora, pronto. Eso le dijo Pablo al pueblo. Pronto vendrá el Salvador del mundo. Pronto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, las tribulaciones, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Satanás mismo viene a ponernos palitos en la bicicleta. Un tercer aspecto. Algunos miembros de la iglesia se habían vuelto ociosos y desordenados, esperando la venida del Señor. Esto es como que estaban en la playa, esperando en una silla de playa que no, si el apóstol dijo que venía el Señor. Y ahí, pero ahí le da un golpe a la cátedra Pablo notable, ¿no? En uno de los versículos más adelante dice: el que no trabaja, no coma. ¿Ah? Qué tremendo. El que no trabaja, a los ociosos les digo, le dijo Pablo, el que no trabaja no puede comer. Que no sea sustentado por otros para continuar con la ociosidad. Él tenía palabras sabias para todos, ¿no? Tremendo esto. El deber de trabajar. Voy a leer ahora el 6 del 2 Tesalonicense.
Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vale decir, él separó los cabritos de las ovejas. Esa es la recomendación. No tienen ninguna relación los cabritos con las ovejas. Son seres distintos. Así que apártense de aquellos, ¿no? Como dije al comenzar la prédica, uno podría decir, pero esta prédica no es para nosotros. Válido. Pero algunas cosas, algunos matices nos tocan. Pero sí, el énfasis de hoy es, las iglesias tienen problemas conductuales. Hasta la fecha. Y Pablo hizo un esfuerzo enorme para corregir o enmendar, como dice el título de este mensaje, la conducta de los hermanos de Tesalónica. Y él se estaba esmerando en corregir lo que, a juicio de él, estaba malo. El 7, ustedes lo están leyendo ahí en pantalla, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Seguramente le dejó la instrucción. Tienen que hacer esto, el manual del buen comportamiento como hijo de Dios. Se lo dejó seguramente Pablo. ¿Cómo debéis imitarnos? Y además él se convierte en un ejemplo, en un testimonio. Él dice, imítenme a mí. Oh, hay que tener muchísima autoridad, espiritualmente hablando, para que uno pueda decir, imítenme a mí, hermanos queridos. Eso dijo Pablo. ¿Quién se atreverá a decir eso hoy día, en el tiempo que estamos viviendo? Yo no, por lo menos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente. ¿Ves tú cómo habla de la rectitud del caminar ordenado frente a las cosas espirituales? Entre vosotros, no estuve haciendo tonteritas, le dijo Pablo. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Le dijo Pablo. ¿Qué? No ser gravoso. Él, con todo el enorme trabajo que estaba haciendo Pablo de predicar el Evangelio, desplazándose de lugares lejanos, viviendo de manera, durmiendo incómodamente probablemente, seguramente más de alguna vez no pudo comer en los tiempos que corresponde. En fin, era un trabajo difícil, fuerte el de Pablo. Pero aún así dice que no soy gravoso para ustedes. Es decir, ustedes, yo no soy carga de ustedes, le quiso decir. Claro, él hacía carpa. Sería como un arquitecto hoy día. Hacía carpas. Y ahí con eso vivía. Interesante entonces el testimonio de este hombre, ¿no? Pablo es un tipo francamente admirable. Admirable. Sigamos. Me queda poco. Luego en el 9 dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con ustedes os ordenábamos esto. Y aquí está la palabra para el bronce. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, tenemos que ganarnos el sustento todos los días. No podemos dejar de esforzarnos y ganarnos
el pan de todos los días. ¿Mm? Porque en el 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros, entre ustedes, andan desordenadamente. No vamos a entrar en la calificación del desorden, ¿no? Pero ustedes lo entienden en términos genéricos, ¿qué significa un desorden? Es algo que rompe las reglas de lo normal. En breve. El desorden es eso. No trabajando en nada, ¿viste? No, sí parece que eran bien vagones, ¿eh? Eran bien vagones, fíjate. Es sorprendente. Sino entremetiéndose, mira, además eran cagüineros. Mira, vean bien la continuación del versículo 11. Sino entremetiéndose en lo ajeno. Hoy día no ocurre hoy día en la iglesia. ¿Cierto? No. Cada uno su conducta intachable como hijo de Dios. No nos metemos en los cagüines. ¿Usted cree eso, mi querida Jackie? ¿Y en el colegio hay cagüines donde usted trabaja? En todas partes. Entremetiéndose en lo ajeno. Se lo dijo clarito y en su cara. No es que yo se lo diga a ustedes. Pero Pablo se los dijo a los hermanos de Tesalónica. No hablen más de lo que deben hablar. Es tan sabio eso, hermano. Porque usted sabe que entrometerse en lo ajeno te produce una angustia. Y te queda pegado algo, un hecho o un suceso, un acontecimiento que te parece, yo diría, reprochable. Estamos conversando y estamos ayudando a una hermana en la casa con Aurora. Va miércoles por medio a la casa. Y ella visualizó una conducta negativa de una chica en su iglesia. Y entonces vio eso negativo y le estaba estorbando de manera manifiesta. Hasta que un día fue y habló con los pastores. Le dijo, esta niñita es media desordenadita. Ella dice que no tiene pololo, pero yo le he visto varios pololos. Y así empezó a hablar de esa persona, a partir de lo que ella veía. Pero eso la tenía confundida en su corazón. La tenía atada. Porque no podía entender que una miembro de la iglesia, donde ella va, tenga ese comportamiento. No lo podía entender. Entonces, no soportó más, porque cada vez que la veía la enjuiciaba. Probablemente era mérito, era posible que la pudiera, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la persona. Claro, qué bueno que me recuerda, porque esa chica era integrante del coro de la iglesia. Entonces ella decía, pero ¿cómo ella va a cantar y va a alabar al Señor y anda pololeando por aquí, pololeando por allá? Y eso la tenía reventada la pobrecita. Hasta que hablamos con ella. Y ahora la aceptó. Pero es verdad, ¿cuántas cosas hay en la iglesia que a ti te estorban? Que quieres ponerle tú el orden. Y no lo que el Señor quiere que sea ordenado. Por eso es tan interesante este texto, lo encontré maravilloso. Bueno, nos pasa a los que leemos la Escritura, a los que preparamos una palabra, tenemos que indagar mucho para que venga una revelación de lo alto. Porque si yo leo esto en forma lineal, no entiendo nada. No entiendo nada. Pero Él nos da la gracia para entender estas cosas. Y que no están ocultas para todos.
están para la revelación de cada uno de nosotros. ¿Ya? El 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos, corregimos, exhortar es corregir, es llamar la atención de su mal proceder. Eso es un sinónimo de exhortar. Por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. ¿Ah? Es decir, el que trabaja tranquilo, en paz, inspirado por la gracia del Espíritu Santo, puede comer su comida en paz. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Gloria a Dios. Y vosotros, hermano, el 13, y ahí me faltan dos más para... Y vosotros, hermano, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, porque la escribe de puño y letra el Pablo, a ese señaladlo, es decir, apúntalo, indica quién es y lo que está haciendo. Mira lo que dice Pablo, ¿eh? Es como incriminatorio, pero lo dice él. ¿Y por qué lo dijo él? Porque seguramente había cosas que estaban torcidas, que había que corregir en la iglesia. Y dice, señalarlo, indicarle que su procedimiento es inadecuado para comportarse en este contexto de iglesia. Notable. Maravilloso. La Escritura, hermano, es el más grande acontecimiento que hombre alguno pueda entender o comprender de lo que es la Escritura. En la Escritura está la sabiduría divina. Ahí está. Es duro, Pablo. No, todavía no, el 13 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él. Imagínate, es terrible, ¿eh? No te juntís con los malulos. Para que se avergüence, dice. Mas no lo tengáis por enemigo. Mira qué lindo, ¿no? Dime que no es dulce, Pablo. Maravilloso. El hombre dice, perdónale sus pecados, perdónale sus faltas, pero no lo consideres enemigo tuyo. No es un enemigo el que ha cometido errores. Merece una corrección. No lo mires como un enemigo. No, que el día que lo vea le voy a decir. No. No es eso, hermanos. La recomendación de Pablo, por lo menos, no es esa. Termina esta parte final del capítulo, el versículo 13, maravilloso. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Como hermano. Qué lindo. Qué lindo. Cuando el Señor restaura una relación interrumpida entre hermanos y el Señor sala nuestro corazón, hay un gozo gigante. Porque es mi hermano en la fe. Y cuando yo lo perdono, o cuando Él me perdona a mí, entonces hay un gozo en el corazón. No, esta no es la iglesia perfecta, pero las iglesias deben tener ese sentir de ser hermanables. Escuchaba el otro día a ese payasito que se llama, ¿cómo se llama el payasito que es simpático? Que canta lindo también. ¿Ah? No.
Está en otra sintonía usted. El payaso, ¿cómo se llama el payaso que canta? Pastelito. Pastelito, conté el siguiente, lo digo como testimonio de él, ¿no? Su padre era el pastelito mayor, que era también payaso, era un pastelazo. Le dio un ataque en Italia, en el corazón, un infarto. Estuvo pero ya al borde de la muerte, Y él, el hijo, se esforzó, se esmeró, hizo todo lo posible para que contuvieran al padre en Italia. Bueno, lo contuvieron y todo, volvió a Chile. Y esta es la sorpresa para mí, que entre el padre del pastelito y el hermano mayor de él, que había criado al papá, porque la madre había muerto, habían tenido una pelea así, pero ya feroz por años, más de 25 años. No lo podía creer. Estos gallos que son buenos para reírse y todos echan a la risa y todo, estaban separados. Entonces, yo lo vi en una entrevista al pastelito que decía, fue maravilloso haber saludado a mi tío papá. Él lo perdonó. Y el tío papá, que estaba muy herido probablemente con el padre de él, quizás qué cosas habrían ocurrido, declaró que ha sido tan hermoso ver a mi hermano. Cáchate, ni se veían. Se veían por la tele, por los diarios, como eran famosos. Entonces, hermanos, la relación de hermanos en Cristo tiene que ser fecunda, tiene que dar frutos. No puede ser de la boca para afuera, porque eso puede ser objetado por cuenta del Señor. ¿Verdad? Amonestadlo como hermano. Creo que el D es el último, ¿no? El D. Y falta el A, B, C, D, E también. No, D, ahí nomás. Otro punto que tenían en conflicto estos hermanos allá en Tesalónica. Tenían dudas acerca de la resurrección de los muertos. Algunos preguntaban si los muertos en Cristo serían resucitados cuando Él regrese. Y ese era el enredo que tenían. Y Pedro, como siempre sabio, responde inteligentemente. Aquí hay muchos versículos que yo no voy a alcanzar a explicar, pero que sería muy bueno para que a ustedes les quede claro, que ustedes lo anoten, perdón, para que a ustedes les quede claro qué habla Pablo respecto de la resurrección y de la venida de Él. Muy importante. Yo creo que es un buen refresco mental para nosotros recordar la venida de Cristo y la resurrección de los que los que a lo mejor ya no vamos a estar en vida, vamos a ser tomados por cuenta del Señor. Primero los que han dormido, dice la Escritura, y que han dormido en los brazos de Jesús, y luego seremos arrebatados todos los que estamos vivos y seremos encontrados en las nubes con nuestro amado Jesús. Eso es lo que Pablo tenía claro como el agua. ¡Ping! Era un marco. Esta es la realidad. Pero ellos no lo entendían. Y ahí se armó la confusión. Voy a avanzar lo que pueda en esto, ¿no? Porque en el 14 de Tesalonicense, primera de Tesalonicense 14, aquí del 13 al 18 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dormir en Él. ¿En quién? En Jesús, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ser sacados primero los que estamos vivos de los que murieron en Jesús. No precederemos, dice. No iremos antes de aquellos. Primero los que han dormido en el Señor
serán llevados por Dios y por Jesús al cielo, y después todos los que estamos respirando todavía y que hemos puesto nuestra vida bajo la autoridad de Jesús, seremos ascendidos a los cielos y seremos encontrados en el cielo con el Señor. Maranata, hermanos, Cristo viene. No es una ficción, es una realidad. Prepare su corazón para recibirlo, para que usted se complazca, porque el gozo de estar con Él es indecible. No hay expresión humana que probablemente pueda interpretar ese calor, ese encuentro, ver a Jesús. El otro día hablaba con Aurora, me van a perdonar, y yo le decía, ¿qué le voy a decir al Señor cuando ya no esté? ¿Qué hiciste, Hernán, por lo mío? ¿Cuánto te esforzaste o no te esforzaste? No sé qué le voy a decir. Sinceramente, me va a dar vergüenza, yo creo. No sé. Amén. Sigo. El 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A cuántos, hermanos, cuántos nos vamos a encontrar en ese momento en que Él despierta a todos los que están muertos y vayamos al encuentro de Él? Hermano, tenga esa esperanza, tenga esa convicción de que usted va a ver al Señor. Porque esa es su promesa. No es algo que no se va a dar, se va a dar. Porque está establecido en la Escritura, la que estoy leyendo, la que usted tiene ahí. Es su promesa. Y eso no va a cambiar. ¿Cuántos muertos usted conoce que fueron cristianos y que ya no están? Muchos, ¿verdad? Todos ellos van a resucitar. Gloria a Dios. A todos los vamos a ver. Porque esa es su promesa. Ese es el plan de Dios de la restauración final de los hombres. El perdón de sus pecados, el señorío de Cristo en nuestra vida, su salvación y finalmente nuestra resurrección por causa de haber muerto habiendo conocido el Evangelio de Cristo. Voy a tener que quedar hasta aquí, el último texto que leo, pero me faltó un poquito más. El 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, esta es mi palabra para usted. Que usted se aliente, que no decaiga. Nada nos puede apartar de la voluntad de Dios. Nada.
Es su promesa. Y Él no falla. Insisto, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor ponga la sabiduría plena para que usted le sea revelada esta verdad mediante la acción del Espíritu Santo. Muy bien, voy a orar y dar gracias a Dios por este momento. Amado, damos gracias por estar junto con mis hermanos. No somos una iglesia perfecta, Señor, tenemos tantos defectos. Ayúdanos a corregir nuestros defectos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser prodigadores de tu palabra por todos los lugares, por los lugares que uno sienta que a lo mejor no va a ser fecunda mi palabra. Anímanos, Señor, y bendícenos y danos fortaleza para seguir adelante. Oramos por nuestra iglesia, por cada miembro de nuestra iglesia, por los hijos de cada miembro de esta iglesia, por los parientes de cada miembro de esta iglesia, para que ellos también busquen y se encuentren contigo, Señor. Porque tu palabra no llega vacía, Señor. Tu palabra es fecunda y siempre, Señor, tiene frutos. Porque es tu palabra, no es la mía, es tu palabra. El Señor nos bendiga esta tarde. Quiero contar un testimonio y con esto termino. El martes o miércoles por ahí, mi hija Claudia, que trabajamos juntos, me dice, papá, ven, te están llamando de Suecia. ¿Qué? ¿De Suecia? ¿Y quién es? Un señor que se llama Luis Alberto Orellana. No tengo idea, Claudia, no sé quién es. Pero tú no, dice que estuvo en la casa. Dije, no sé, y tiene un hermano que se llama Pepe. Ya, sé quién es. El Pepe Orellana, dije yo. A lo mejor tú lo conociste. El hippie. Ex hippie. ¿Sí? Qué tremendo este hombre. Le predica en España a los gitanos. Tiene un ministerio con los gitanos en España. Y me llamó. El hermano, no el Pepe, porque andaba en España predicando. Pero me dice, yo me acuerdo de ti, pues me dice. Y yo no me acordaba, hermano. No me acordaba. Me dice, me acuerdo que oramos por un bebé. Un bebé chiquitito que debe haber tenido, no sé, un par de meses, una cosa así. Y sacamos la cuenta con Aurora. Debe haber sido la Sofía. Que él oró, Pepe, no Luis Alberto, Pepe, por la Sofía. El Pepe. Sí, fueron los dos, pero el Pepe oró por la Sofía. Entonces yo decía, y él siempre se acuerda, me decía, de haber estado en tu casa, en tu iglesia, donde estabas tú, y que fue un tiempo muy glorioso. Él me regaló muchos CD de música gitana cristiana. Alabanzas gitanas. ¿Es el hermano del Pepe que está trabajando con él? Claro. ¿Te dijo algo del Pepe? Sí, pues está en España. Pues. ¿Él es que trabaja con los gitanos? Él trabajando con los Pepe. Claro. Bueno, ahí yo tengo el teléfono, tengo todo. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero decir yo? Hermano, con esto termino porque esto es un testimonio, yo terminé la palabra ya. Es que lo que tú alguna vez pusiste en el corazón de alguien se va a quedar pegado para siempre. Fíjate que él, me acuerdo que cuando fue a mi casa, usó una palabra que hasta la fecha me acuerdo, que es cuando David se arranca de Saúl y se va a la cueva de Adulán. ¿De acuerdo?
que se juntan con gente que estaba sufriendo, que estaban muertos de hambre, que estaban siendo perseguidos, y se junta ahí. Y Pepe habló de esa palabra. Y todavía me acuerdo. Por tanto, lo que él dijo hace 25 años atrás, todavía está en mi corazón. La palabra de Dios, con esto termino, no termina vacía. Siempre es fecunda. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana. Amén. Gracias.